Ayuno y oración, cómo agradar al Señor Jesucristo en espíritu y verdad. Parte 1, el llamado a la intimidad con Cristo por medio del ayuno y la oración. 1. El clamor del Espíritu en estos tiempos. Vivimos en días donde el ruido del mundo intenta ahogar la voz del Señor. Las ocupaciones, distracciones y afanes diarios han desplazado la comunión íntima con Jesucristo a un rincón olvidado. Pero el Espíritu Santo está clamando, despertando corazones que anhelan regresar al primer amor. Y este regreso no será por rituales vacíos, sino por una vida de consagración genuina. El ayuno y la oración son caminos profundos de búsqueda, donde el alma se vacía de lo terrenal para llenarse de lo eterno. 2. El verdadero propósito del ayuno y la oración. Muchos creen que el ayuno y la oración son medios para obtener favores de Dios, pero en realidad son herramientas para transformar nuestro interior, para que nos volvamos más semejantes a Cristo. No se trata de manipular la voluntad divina, sino de rendir la nuestra. No se trata de torcer el brazo de Dios, sino de doblar nuestras rodillas hasta que nuestro corazón palpite al ritmo del suyo. Jesús dijo en Mateo 6, 16, 18 que cuando ayunemos, no lo hagamos para ser vistos por los hombres, sino en secreto, donde nuestro Padre que ve en lo secreto nos recompensará. El ayuno es un lenguaje secreto entre el alma y Dios. Es un clamor silencioso que dice, te necesito más que al pan, más que a la comodidad, más que a mí mismo. 3. ¿Qué es el ayuno según el corazón de Dios? El profeta Isaías lo dejó claro en Isaías 58. El ayuno que agrada al Señor no es solo abstenerse de alimentos, sino soltar las ligaduras de impiedad, liberar a los oprimidos, compartir el pan con el hambriento, cubrir al desnudo. Es una vida transformada en misericordia, justicia y verdad. Dios no busca sacrificios vacíos, sino corazones quebrantados. Ayunar es decir con tu cuerpo lo que tu espíritu está clamando, Señor, disminúyeme a mí para que crezcas tú en mí. 4. La oración como altar de encuentro. Orar no es repetir palabras, es encontrarse con el Dios viviente. Es entrar al lugar santísimo, más allá del velo, donde el alma dialoga con su Creador. Es el lugar donde el Espíritu Santo nos revela a Cristo, y Cristo nos presenta al Padre. Es más que pedir cosas, es estar con Él. Cuando Jesús oraba, no lo hacía solo por necesidad, sino por deleite. Madrugaba para estar a solas con el Padre, y esa comunión era su fuerza. Si el Hijo de Dios necesitaba orar, ¿cuánto más nosotros? 5. El ayuno como herramienta de guerra espiritual. El ayuno debilita la carne para que el espíritu se fortalezca. Muchas cadenas no se rompen con palabras, sino con ayuno. En Mateo 17, 21, Jesús dijo, este género no sale sino con oración y ayuno. Hay niveles de opresión, ataduras generacionales y batallas espirituales que solo se vencen cuando el creyente entra en una dimensión de consagración radical. En el ayuno, el alma se alinea con los cielos. El enemigo tiembla cuando ve a un cristiano de rodillas y con el estómago vacío, no por debilidad, sino porque esa es una postura de autoridad espiritual. 6. El ejemplo de Cristo en el ayuno y la oración. Jesús mismo fue llevado por el Espíritu al desierto para ayunar 40 días, Mateo 4. Allí no solo fue probado, sino preparado. Allí venció al diablo no con gritos, sino con la palabra y con dominio propio. El ayuno lo llevó a enfrentar al tentador con autoridad. Él no necesitaba ayunar, pero lo hizo como modelo para nosotros. Nos mostró que antes de cada etapa importante de ministerio, debemos pasar por una etapa de separación, dependencia y preparación. El desierto no es castigo, es plataforma para la victoria. 7. Ayunar no es sufrir, es adorar. No es martirio, es pasión. Es una expresión de amor radical. Es decirle a Dios, tú eres suficiente. Es apagar todo lo demás para que solo su voz resuene. Es transformar el dolor del estómago en fuego en el alma. Y mientras el cuerpo clama por alimento, el espíritu se alimenta del pan de vida. Y es allí, en ese lugar íntimo y quebrantado, donde Jesús se revela con poder. Parte 2. Tipos de ayuno, preparación y claves para una oración agradable al Señor Jesucristo. 1. Tipos de ayuno según la Biblia y el Espíritu Santo. El ayuno no es una fórmula rígida, sino una disciplina espiritual guiada por el Espíritu Santo. Hay diferentes formas de ayunar, y cada una tiene un propósito especial. A continuación, presentamos los tipos principales. A. Ayuno total, estilo Esther o Moisés.
Este tipo de ayuno es radical y se hace sin comida ni agua. Es un ayuno extremo que solo debe realizarse por dirección clara del Espíritu Santo y por un periodo corto, generalmente no más de 3 días, ya que el cuerpo no puede resistir mucho sin agua. Ejemplo bíblico. Esther 4:16, ni yo ni mis doncellas comeremos ni beberemos por 3 días, noche y día. Éxodo 34:28 Moisés ayunó 40 días y 40 noches sin comida ni agua, en una manifestación sobrenatural. B. Ayuno parcial, estilo Daniel. Este ayuno consiste en abstenerse de ciertos alimentos o placeres. Daniel dejó de comer manjares, carne y vino durante 21 días, dedicándose completamente a la oración y búsqueda de Dios. Ejemplo bíblico. Daniel 10:3, no comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne ni vino, ni me ungí con ungüento, hasta que se cumplieron 3 semanas. Es un ayuno excelente para periodos prolongados y para aquellos que tienen condiciones de salud que limitan el ayuno total. C. Ayuno de un día o por horas. Es común ayunar desde el amanecer hasta el atardecer, o durante ciertas horas del día, dedicando ese tiempo para buscar al Señor. No se trata solo de pasar hambre, sino de apartarse para orar, leer la palabra y escuchar al Espíritu Santo. D. Ayuno de estilo moderno, ayuno de distracciones. En estos tiempos, muchos creyentes también hacen ayuno de televisión, redes sociales, entretenimiento o cualquier otra cosa que esté robando tiempo e intimidad con Dios. Aunque no es un ayuno físico, sí tiene un valor espiritual grande cuando se hace con reverencia. 2. Cómo prepararse para el ayuno de forma espiritual y práctica. Un buen ayuno no comienza cuando dejamos de comer, sino cuando nuestro corazón se alinea con el propósito de Dios. La preparación es tan importante como el acto mismo. A. Intención pura. ¿Por qué vas a ayunar? Antes de comenzar, examina tu corazón. ¿Es por un milagro, un rompimiento? ¿Deseas conocer más a Cristo? El ayuno no debe hacerse por vanagloria, ni para aparentar santidad. Jesús dijo que debemos hacerlo en secreto, sin mostrar tristeza ni religiosidad. Mateo 6:16-18. B. Arrepentimiento y santificación. Un corazón limpio es el altar donde se enciende el fuego del ayuno. Antes de ayunar, toma tiempo para confesar tus pecados, pedir perdón, soltar cargas y perdonar a quienes te han herido. El ayuno sin arrepentimiento es solo dieta. Salmo 51:17. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. C. Planifica tu tiempo con Dios. Haz un horario si es necesario. Establece momentos del día para leer la palabra, orar, meditar y adorar. El ayuno no es solo dejar de comer, es alimentarse del espíritu. D. Preparación física. Si nunca has ayunado antes, comienza con ayunos parciales. Bebe agua, descansa bien y consulta con un médico si tienes condiciones médicas. El ayuno es un acto espiritual, pero también debemos cuidar el templo del Espíritu Santo que es nuestro cuerpo. 3. Cómo orar de forma que agrade al Señor Jesucristo. Muchos oran, pero no todos oran de manera que el Señor se complazca. La Biblia nos enseña cómo debe ser nuestra oración para que suba como perfume agradable ante su trono. A. Orar con fe, no con duda. Hebreos 11:6 dice que, sin fe es imposible agradar a Dios. La oración debe nacer de la convicción de que Él escucha y responde. No es repetir fórmulas vacías, es hablar con el Rey de Reyes con confianza y humildad. B. Orar con reverencia y santidad. Dios no es un cajero automático espiritual. Cuando nos acercamos en oración, lo hacemos ante un Dios santo. Debemos orar con reverencia, reconociendo su grandeza. C. Orar en el Espíritu. No siempre sabemos qué orar, pero el Espíritu intercede por nosotros. Ora en lenguas si tienes ese don. Deja que el Espíritu Santo te guíe a orar por lo que realmente está en el corazón de Dios. Romanos 8:26, el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. D. Orar con gratitud. La gratitud abre el cielo. Aún antes de ver el milagro, agradece. Agradece por lo que Él ha hecho, por lo que está haciendo y por lo que hará. Filipenses 4:6. Sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. E. Orar con perseverancia. Jesús enseñó en Lucas 18 sobre la viuda persistente. El Señor no busca oraciones emocionales momentáneas, sino guerreros que no se cansan de clamar.
4. Errores comunes al ayunar y orar. Es importante saber qué cosas debemos evitar para que nuestro ayuno no se convierta en religiosidad o pérdida de tiempo espiritual. Ayunar sin oración, esto es simplemente hacer dieta. El poder está en buscar a Dios, no en dejar de comer. Ayunar con motivos egoístas, ayunar solo para conseguir cosas materiales deshonra el corazón del ayuno, que es la rendición total. Juzgar a otros mientras se ayuna, algunos se sienten más espirituales mientras ayunan y menosprecian a los que no lo hacen. Eso es orgullo disfrazado de piedad. Buscar manifestaciones en vez del rostro de Dios, el enfoque debe ser Cristo, no las emociones ni las señales. Cuando buscamos su rostro, lo demás llega por añadidura. 5. La oración del justo tiene poder. El libro de Santiago dice que la oración del justo puede mucho. Cuando el corazón está limpio, la fe está firme y el ayuno acompaña a la oración, los cielos se abren, los demonios tiemblan, y el reino de Dios avanza. Santiago 5:16, la oración eficaz del justo puede mucho. Un creyente que combina oración sincera con ayuno consagrado se convierte en un instrumento poderoso en las manos del Señor. No por su fuerza, sino porque está alineado con la voluntad del cielo. Parte 3. Ayunos que transformaron la historia, liberación espiritual y vida constante de búsqueda. 1. Ayunos que cambiaron la historia en la Biblia. La Biblia está llena de ejemplos de hombres y mujeres que, a través del ayuno, movieron el corazón de Dios y transformaron el rumbo de su nación, su familia y su destino personal. Aquí algunos ejemplos poderosos. A. Moisés en el monte, Éxodo 34:28. Moisés ayunó 40 días y 40 noches cuando subió al monte Sinaí. Allí recibió las tablas de la ley y tuvo un encuentro glorioso con Dios. Su rostro resplandecía al bajar porque había estado en la presencia divina. El ayuno abrió la puerta a una revelación tan grande que cambió toda la historia de Israel. Lección. El ayuno te posiciona para recibir dirección divina y revelación profunda. B. Esther 4:16. Ante la amenaza de exterminio de su pueblo, Esther convocó un ayuno nacional de 3 días sin comida ni agua. El resultado fue que el rey extendió su cetro y la historia cambió. Lo que estaba destinado a ser destrucción, se volvió liberación. Lección. El ayuno cambia decretos, revierte condenas y desata misericordia. C. El pueblo de Nínive, Jonás 3. Cuando Jonás predicó el juicio que vendría sobre Nínive, el rey proclamó ayuno, y todo el pueblo, incluso los animales, ayunaron y se arrepintieron. Dios vio su humillación y cambió su decisión. Lección. El arrepentimiento genuino acompañado de ayuno puede detener la ira de Dios. D. Jesucristo, Mateo 4:1-11. Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado. Pero antes de comenzar su ministerio público, pasó 40 días ayunando. Derrotó al diablo con la palabra, y salió en el poder del Espíritu. Lección. El ayuno prepara al siervo de Dios para el ministerio y lo llena de poder. 2. El ayuno rompe cadenas y maldiciones generacionales. Muchos cristianos viven atados a patrones de pecado, ruina, enfermedad o adicciones que pasan de generación en generación. Aunque ya son salvos, sienten que hay una opresión que no se va con simples oraciones. Isaías 58:6 nos dice que el ayuno verdadero es para soltar las ligaduras de impiedad, desatar las cargas de opresión, dejar libres a los quebrantados y romper todo yugo. A. Cadenas del alma. Hay heridas del pasado, traumas y pecados ocultos que solo son sanados en la presencia de Dios. El ayuno rompe la dureza del corazón, hace que el alma se quebrante y el Espíritu Santo pueda sanar. B. Maldiciones familiares. Cuando ayunamos con fe y arrepentimiento, estamos levantando un clamor generacional. Dios puede cortar líneas de maldición, alcoholismo, divorcio, pobreza, enfermedades, etc., y establecer un nuevo linaje bajo su bendición. C. Guerra espiritual. Muchos casos de opresión espiritual, sueños demoníacos, pesadez, estancamiento, se resuelven en el ayuno. No es gritarle al diablo lo que lo derrota, es morir a la carne y permitir que Cristo gobierne plenamente.